Estorbo. Esa fue la palabra que usó mi nuera para referirse a mí mientras hablaba por teléfono en la cocina, pensando que yo no la escuchaba. Mi nombre es Eduardo Ramírez Sánchez, tengo 68 años, y durante los últimos 5 he vivido en la casa de mi hijo mayor después de que mi esposa falleciera. Pero esa mañana del martes, mientras tomaba mi café en silencio en la mesa pequeña junto a la ventana, escuché claramente cómo le decía a su hermana que ya no sabían qué hacer conmigo, que era un estorbo en la casa y que necesitaban encontrar una solución lo más pronto posible. No fue la primera vez que escuchaba comentarios así flotando por los pasillos cuando creían que yo estaba dormido o viendo televisión, pero esa vez algo cambió dentro de mí. Porque hay palabras que, aunque las digamos en voz baja, pensando que nadie las escucha, se clavan en el corazón como clavos oxidados y permanecen ahí doliendo durante días y noches enteras. Déjeme contarle quién soy yo, para que entienda exactamente por qué esas palabras me dolieron tanto y por qué lo que pasó después cambió todo en mi familia. Nací en Michoacán, en un pueblo pequeño llamado Santa Clara, donde aprendí desde niño que el trabajo dignifica al hombre y que las manos callosas son la mejor carta de presentación que puede tener cualquier persona. Fui carpintero durante más de 40 años, trabajé sol a sol construyendo muebles, reparando casas, haciendo todo lo que mis manos pudieran hacer para sacar adelante a mi familia. Me levantaba todas las mañanas a las 5, tomaba mi café negro bien cargado, agarraba mi caja de herramientas y salía a buscar el sustento diario para los míos. Me casé con Carmen cuando tenía 25 años, ella apenas 22. Y juntos criamos a 3 hijos en una casita humilde, pero llena de amor y principios sólidos. No tuvimos mucho dinero durante esos años, eso es cierto, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en el hogar. Carmen cosía ropa para los vecinos para ayudar con los gastos. Yo tomaba trabajos extra los fines de semana, y entre los dos lográbamos que nuestros hijos tuvieran lo necesario para estudiar y crecer como personas de bien. Roberto, el mayor, siempre fue muy aplicado en la escuela. María Elena se fue a estudiar a la capital cuando terminó la preparatoria. Carlos, el menor, heredó mi gusto por trabajar con las manos y se hizo mecánico. Los 3 salieron adelante, se casaron, tuvieron sus propios hijos, y Carmen y yo nos sentíamos orgullosos del trabajo que habíamos hecho como padres. Cuando Carmen se enfermó de cáncer hace 6 años, vendí todo lo que tenía para pagar los tratamientos. Mi taller, mis herramientas de carpintero que había acumulado durante décadas, hasta el terreno que había comprado para construir nuestra casa propia algún día. Todo se fue en médicos privados, medicinas caras, tratamientos experimentales, viajes a la capital para consultas con especialistas. Pero ni así. Por más que luchamos, por más que rezamos, por más que gastamos hasta el último peso, pudimos salvarla. Carmen murió un jueves por la mañana, agarrándome la mano y pidiéndome que cuidara bien a nuestros hijos y nietos, que no los dejara nunca solos en este mundo tan difícil. Comenta abajo de qué ciudad nos estás escuchando y si has vivido algo parecido. Tu historia puede tocar el corazón de otras personas que están pasando por lo mismo en estos momentos. Después del funeral de Carmen, mis hijos se acercaron con mucha preocupación genuina, o eso me pareció en ese momento. Mi hijo mayor, Roberto, me dijo con lágrimas en los ojos que no podía quedarme solo en el apartamento que alquilaba, que era muy pequeño, muy triste, y que a mi edad necesitaba estar acompañado por la familia. Su esposa, Patricia, asintió con la cabeza y me dijo con voz suave que tenían una habitación disponible en su casa, que sería temporal mientras me adaptaba a la nueva vida sin mamá. Me explicaron que había sido el cuarto de estudio de Roberto, pero que podrían acondicionarlo perfectamente para mí. Acepté agradecido, pensando que era una bendición tener hijos que se preocuparan tanto por su padre viudo, que entendieran que después de 42 años de matrimonio, un hombre no puede simplemente empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Empaqué mis pocas pertenencias en 3 cajas de cartón. Mis fotografías de Carmen, desde el día que nos conocimos hasta las últimas que tomamos juntos en el hospital. Mi Biblia vieja con las páginas subrayadas y las esquinas dobladas de tanto uso. Algunos libros que había leído y releído durante años. Mi radio portátil que me acompañaba en las mañanas, y la caja de madera donde guardaba algunos documentos importantes que habían sobrevivido a la venta de todas nuestras posesiones. Me mudé con ellos un domingo por la tarde, creyendo sinceramente que mi experiencia como padre y abuelo sería valorada, que mi compañía sería bienvenida, que podría ser útil ayudando con los nietos o compartiendo la sabiduría que dan los años.
Qué tan equivocado estaba. Qué tan ingenuo fui al pensar que las cosas serían así de simples. Los primeros meses fueron llevaderos, incluso agradables en muchos momentos. Patricia preparaba comida para todos y siempre se aseguraba de preguntarme si me había gustado, si necesitaba algo más. Yo ayudaba con pequeños arreglos de la casa, cosas sencillas que ya no podía hacer Roberto por falta de tiempo o de herramientas adecuadas. Arreglé una puerta que se atoraba, pinté la cerca del patio trasero, reparé algunos juguetes rotos de mis nietos. Jugaba con ellos cuando regresaban de la escuela, les ayudaba con las tareas de matemáticas, les contaba cuentos sobre mi juventud en el pueblo. En esos primeros meses me sentía útil, querido, parte importante de la familia. Pero poco a poco, tan gradualmente que al principio no me di cuenta, empecé a notar cambios sutiles en el ambiente de la casa. Las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a la sala, como si hubieran estado hablando de algo que no era apropiado que yo escuchara. Las risas se apagaban cuando aparecía en la cocina buscando un vaso de agua, o preguntando si necesitaban ayuda con algo. Mis nietos, antes tan cariñosos y buscones, ahora pasaban corriendo a sus cuartos sin siquiera saludarme cuando llegaban de la escuela. Durante las cenas, el silencio se volvió más denso que el aire antes de una tormenta de verano. Yo trataba de platicar sobre mi día, sobre las noticias que había visto en televisión, sobre cualquier cosa que pudiera generar conversación familiar. Pero las respuestas se volvieron cada vez más cortas, más secas, más distantes. Roberto llegaba del trabajo y apenas me saludaba con un movimiento de cabeza antes de subir a cambiarse de ropa. Patricia respondía a mis preguntas con monosílabos, sin levantar la vista de su teléfono celular, que parecía haberse convertido en lo más interesante del mundo. Los niños, claramente influenciados por el cambio de actitud de sus padres, empezaron a verme como alguien que estaba ahí, pero que realmente no importaba mucho. Era como si poco a poco me estuviera volviendo invisible en esa casa, como si mi presencia fuera cada vez menos relevante para el funcionamiento de la familia. Una tarde de jueves, mientras arreglaba una puerta que se había desnivelado en el cuarto de mi nieto menor, escuché a Roberto hablando con Patricia en su recámara. Tenían la puerta entreabierta y sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba trabajando. Decían que ya había pasado suficiente tiempo desde la muerte de mamá, que yo tenía que aprender a vivir solo otra vez como cualquier hombre de mi edad, que ellos también tenían derecho a su privacidad y su espacio familiar sin la presencia constante de un adulto mayor. Patricia mencionó que sus amigas le preguntaban constantemente por qué seguía cargando con la responsabilidad de cuidarme, que los padres de ella ya estaban en un hogar para ancianos y que era la mejor opción para todos los involucrados. Roberto asintió y agregó que ya habían cumplido con su deber como hijos durante esos meses, pero que ahora era tiempo de pensar en su propia familia nuclear. Escuchando esas palabras, sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago con un martillo. Ahí, parado en el cuarto de mi nieto con un destornillador en la mano, entendí que ya no era el padre que los había criado con amor y sacrificio, el abuelo que había jugado con sus hijos durante horas y horas. Para ellos, me había convertido en una carga pesada, en un problema que necesitaba ser resuelto lo más pronto posible para que pudieran volver a su vida normal. Era como si todos los años que había trabajado para darles lo mejor, todas las noches que me había desvelado cuando estaban enfermos, todos los sacrificios que Carmen y yo habíamos hecho por su bienestar, se hubieran borrado de sus memorias como si nunca hubieran existido. Las semanas siguientes fueron especialmente incómodas y dolorosas. Yo trataba de pasar el menor tiempo posible en las áreas comunes de la casa para no estorbar sus rutinas familiares. Me levantaba muy temprano, antes que todos, para desayunar solo en la cocina con mi café y mi pan tostado, viendo amanecer por la ventana. Me quedaba en mi cuarto la mayor parte del día, leyendo mis libros viejos o viendo televisión con el volumen muy bajo para no molestar a nadie. Durante las comidas familiares comía rápido y me retiraba sin hacer ruido, como un fantasma que aparece brevemente y luego se desvanece sin dejar rastro. Pero por más que traté de hacerme invisible, por más que intenté no ocupar espacio ni tiempo de nadie, las tensiones siguieron creciendo día a día como una planta venenosa que se extiende por toda la casa. Roberto llegaba del trabajo con cara de cansancio y estrés, y apenas me dirigía la palabra más allá de un saludo formal y distante. Patricia suspiraba profundamente cada vez que yo pedía algo prestado, como jabón para bañarme o permiso para usar el teléfono, como si cada una de mis necesidades básicas fuera una molestia adicional en su vida ya complicada.
Cuando necesitaba que me llevaran al médico para mis chequeos regulares, lo hacían con una actitud de resignación y prisa, como cumpliendo con una obligación desagradable que querían terminar lo más rápido posible. Mis nietos, claramente influenciados por el ambiente tenso que se respiraba en la casa, empezaron a verme como un mueble viejo que estorba en la sala, pero que por alguna razón no pueden tirar a la basura. Un domingo, durante el almuerzo familiar que antes era un momento de unión y alegría, mi nieto menor preguntó con esa inocencia brutal que tienen los niños por qué el abuelo siempre estaba triste y callado, y por qué ya no jugaba con ellos como antes. Roberto y Patricia se miraron incómodos, intercambiando esas miradas de adultos que se comunican sin palabras cuando los niños hacen preguntas difíciles. Fue Patricia quien finalmente respondió, con voz controlada pero tensa, que el abuelo estaba pasando por un momento muy difícil después de la muerte de la abuela, pero que pronto todo volvería a la normalidad. Cuando el niño preguntó con curiosidad genuina qué significaba exactamente normalidad en ese contexto, hubo un silencio pesado y prolongado que llenó toda la cocina como una nube de tormenta. Roberto finalmente rompió ese silencio incómodo diciendo que normalidad significaba que cada persona iba a tener su propio espacio, su propia casa, su propia vida independiente. Mi nieto, con esa claridad brutal y directa que caracteriza a los niños pequeños, preguntó sin malicia si eso quería decir que yo me iba a ir de la casa. Patricia le dijo rápidamente que no hiciera más preguntas personales y que se concentrara en terminar su comida, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y yo entendí que mis días en esa casa estaban contados, que ya se habían tomado decisiones sobre mi futuro sin consultarme ni considerarme parte del proceso. Esa noche, mientras todos dormían profundamente en sus camas cómodas, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y pensé largamente en todo lo que había pasado en mi vida durante los últimos 68 años. Recordé vívidamente cuando Roberto era pequeño y se enfermaba de gripa o fiebre, cómo yo me quedaba despierto toda la noche cuidándolo, llevándole agua fresca, tomándole la temperatura cada hora, aplicándole compresas húmedas en la frente hasta que la fiebre bajaba. Recordé cuando se graduó de la universidad con su título de contador, cómo trabajé turnos dobles y hasta triples durante meses para ayudarle a pagar los gastos de la ceremonia, el traje nuevo, los anillos de graduación, porque quería que ese día fuera perfecto para él. Recordé cuando nació su primer hijo, mi primer nieto, cómo lloré de emoción pura al cargarlo por primera vez, sintiendo que toda una nueva generación de nuestra familia empezaba con ese bebé pequeñito y frágil. Y ahora, sentado en esa cocina fría y silenciosa, me daba cuenta de que ese mismo hijo que había cuidado con tanto amor y dedicación, ese hombre al que había enseñado a caminar y a andar en bicicleta, al que había consolado cuando tenía pesadillas y había celebrado cuando sacaba buenas calificaciones, ahora me veía como una molestia en su vida perfecta y organizada. Era como si todos esos años de amor, sacrificio y dedicación se hubieran evaporado como el vapor del café matutino, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Fue entonces, en medio de esa madrugada llena de recuerdos dolorosos y reflexiones amargas, cuando tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de toda esta historia. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo ganando el dinero que tanto le preocupaba y Patricia había salido con los niños a hacer las compras del supermercado, subí a mi cuarto y abrí cuidadosamente la caja de madera donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban los papeles que había conservado durante años como un tesoro secreto, documentos que mis hijos no sabían que existían porque Carmen y yo habíamos sido muy reservados y discretos con nuestras finanzas personales. Carmen y yo nunca hablamos de dinero con los hijos porque creíamos firmemente que debían aprender a valerse por sí mismos, a trabajar duro, a valorar el esfuerzo personal antes de saber que tenían algún tipo de respaldo económico familiar. Queríamos que crecieran con los mismos valores que nos habían inculcado a nosotros, que el trabajo dignifica, que nada se regala en esta vida, que cada peso ganado con el sudor de la frente vale más que 100 pesos regalados. Pero la realidad era que, a pesar de haber vendido todo lo visible para los tratamientos de Carmen, yo tenía un patrimonio considerable que había estado protegido legalmente y que ellos desconocían por completo. Cuando era joven, recién casado y empezando mi vida como carpintero independiente, mi padre me dio un consejo que cambió mi destino para siempre. Me dijo,
con esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia: «Hijo, un hombre sabio siempre debe tener algo guardado para tiempos difíciles. No importa qué tan poco ganes, siempre aparta aunque sea unos centavos cada semana. Algún día me lo vas a agradecer». Siguiendo religiosamente ese consejo paterno, durante más de 40 años aparté pequeñas cantidades de dinero de mis trabajos de carpintería. No eran cantidades grandes, a veces solo 50 pesos por semana, a veces 100 cuando tenía trabajos más importantes, pero era constante, disciplinado, sistemático. Carmen lo sabía y apoyaba completamente esta estrategia de ahorro familiar, pero decidimos mantenerlo en secreto absoluto, como un fondo de emergencia que nadie más conocía. Con ese dinero, invertido inteligentemente a lo largo de los años, compramos a nombre de una pequeña empresa que constituimos legalmente 3 propiedades en zonas que en aquel momento no valían mucho, pero que intuíamos tenían potencial de crecimiento futuro. Una casita en las afueras de la ciudad, un terreno cerca del nuevo desarrollo industrial y un local comercial en el centro histórico que rentábamos para generar ingresos adicionales. Además de las propiedades, teníamos una cuenta bancaria especial que habíamos alimentado durante décadas con aportaciones modestas pero constantes, mes tras mes, año tras año, sin falta. Cuando Carmen enfermó y necesitamos dinero para los tratamientos, deliberadamente tocamos solo una parte pequeña de ese patrimonio, vendiendo únicamente lo que era visible y conocido por todos: mi taller, mis herramientas, el terreno donde íbamos a construir. Pero Carmen me hizo prometer solemnemente que guardaría el resto para nuestros hijos y nietos, para su educación universitaria, para sus emergencias futuras, para asegurar que nunca les faltara nada realmente importante en la vida. Durante los últimos años de tratamientos médicos de Carmen, siguiendo las recomendaciones de nuestro contador y nuestro abogado, contratamos una empresa especializada en administración de patrimonio familiar para proteger nuestros bienes de cualquier eventualidad legal, médica o fiscal que pudiera surgir. Fue así como nuestro patrimonio quedó estructurado de una manera tan sofisticada y legal que ni siquiera yo sabía exactamente cuánto había crecido durante los últimos años, especialmente considerando la revalorización de las propiedades debido al crecimiento urbano de la ciudad. Carmen murió tranquila y en paz sabiendo que, aunque pareciera que nos habíamos quedado completamente sin nada después de gastar tanto en su enfermedad, en realidad teníamos suficiente dinero bien invertido para asegurar el futuro económico de toda la familia extendida. El plan original que habíamos diseñado juntos era revelárselo a los hijos cuando llegara el momento adecuado, quizás cuando yo tuviera algún problema de salud grave que requiriera cuidados especiales, o cuando alguno de ellos enfrentara una crisis económica seria que requiriera ayuda familiar. Pero ahora, sentado en el borde de mi cama en esa casa donde me sentía como un intruso tolerable, entendí que el momento había llegado, aunque no de la manera romántica y emotiva que Carmen y yo habíamos imaginado cuando planificamos todo esto años atrás. Saqué mi teléfono celular viejo y marqué cuidadosamente el número del licenciado Mendoza, el abogado que había manejado discretamente nuestros asuntos legales y financieros durante los últimos 15 años. Le expliqué brevemente mi situación familiar actual, sin entrar en detalles demasiado íntimos, pero dándole suficiente contexto para que entendiera la urgencia de mi llamada. Le pedí que viniera a la casa al día siguiente por la tarde para revisar completamente el estado actual de nuestro patrimonio y discutir algunas decisiones importantes y urgentes que necesitaba tomar sobre el manejo y la distribución futura de los bienes familiares. Él me confirmó que podía visitarme a las 3 de la tarde del día siguiente, cuando Roberto estuviera en el trabajo y Patricia probablemente estaría ocupada con sus actividades regulares de ama de casa. El licenciado Mendoza llegó puntualmente a las 3 de la tarde del miércoles siguiente, portando un portafolio de cuero negro y una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, estados de cuenta actualizados y análisis financieros detallados. Se sentó conmigo en la mesa del comedor, el mismo lugar donde habíamos compartido tantas cenas incómodas durante los últimos meses, y abrió todos los papeles con la seriedad profesional de quien maneja asuntos de gran importancia económica. Lo que me mostró en esa reunión me dejó literalmente sin palabras y sin respiración durante varios minutos. El valor de nuestras 3 propiedades había crecido de manera impresionante y casi increíble debido al desarrollo urbano acelerado de la zona durante los últimos años. La casita que habíamos comprado en las afueras ahora estaba en el centro de un nuevo fraccionamiento residencial de clase media alta.
El terreno, cerca del desarrollo industrial, se había convertido en una zona comercial muy cotizada por empresas grandes. El local en el centro histórico, que rentábamos a una familia que vendía comida tradicional, ahora estaba en una zona completamente renovada y turística, donde los precios de renta se habían multiplicado por 5. La cuenta bancaria, alimentada no solo por nuestros ahorros originales, sino también por las rentas mensuales de las propiedades y los intereses compuestos acumulados durante años y años, tenía un saldo que superaba cualquier cosa que yo hubiera imaginado jamás en mis sueños más optimistas. En números concretos y reales, el patrimonio total que Carmen y yo habíamos construido silenciosamente, peso por peso, mes por mes, año por año, equivalía a más de lo que Roberto ganaba en 15 años completos de trabajo como contador en su empresa. El licenciado me explicó pacientemente que según las instrucciones legales que Carmen y yo habíamos establecido en nuestro testamento y en los documentos de la empresa, yo tenía control absoluto y total sobre la administración de estos bienes mientras viviera, y que podía tomar cualquier decisión que considerara conveniente sobre su distribución futura, su venta, su inversión adicional, o cualquier otro aspecto relacionado con el patrimonio familiar. También me informó algo que me sorprendió muchísimo, que las rentas mensuales que generaban actualmente las 3 propiedades eran más que suficientes para que yo viviera cómodamente de manera completamente independiente, incluso contratando ayuda doméstica profesional, servicios de enfermería si los necesitaba, y cualquier comodidad adicional que quisiera darme a mis 68 años. Mientras revisábamos documento por documento, contrato por contrato, estado de cuenta por estado de cuenta, no pude evitar pensar en la ironía cruel y amarga de toda la situación. Ahí estaba yo, siendo tratado como una carga económica insoportable por mi propia familia, como un gasto adicional que complicaba el presupuesto familiar de Roberto y Patricia, cuando en realidad tenía la capacidad económica completa de resolver todos sus problemas financieros actuales y futuros, pagar la universidad de mis nietos, comprarles una casa más grande, regalarles unas vacaciones soñadas y aún así sobrar dinero para vivir como un rey durante el resto de mis días. Después de que se fue el licenciado Mendoza, prometiendo regresar al día siguiente con algunos documentos adicionales que necesitaba para revisar ciertas inversiones, me quedé sentado solo en el comedor mirando las copias de todos los papeles que había dejado para mi estudio personal. Todo estaba ahí, en blanco y negro, con sellos oficiales y firmas notariales. Las escrituras originales de las 3 propiedades, todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, los contratos de arrendamiento vigentes, los recibos de pagos de rentas, los informes de revalorización inmobiliaria. Durante tantos años había vivido de manera sencilla y modesta, sin lujos ni gastos innecesarios, mientras este patrimonio crecía silenciosamente como una planta bien regada que nadie ve, pero que se desarrolla constante en la sombra. Carmen y yo lo habíamos hecho así porque creíamos profundamente en enseñar a nuestros hijos el valor real del trabajo duro y del esfuerzo personal constante. Queríamos que entendieran que en esta vida nada se regala, que cada peso ganado con sudor y dedicación vale infinitamente más que cualquier cantidad heredada sin esfuerzo. Nunca imaginamos, ni en nuestras peores pesadillas, que algún día esos mismos hijos que habíamos criado con tanto amor y tantos valores sólidos nos verían como una carga económica y emocional de la cual había que deshacerse lo más pronto posible. Esa noche, durante la cena familiar que transcurrió en el silencio incómodo que ya se había vuelto normal en esa casa, observé a mi familia con ojos completamente diferentes, como si los estuviera viendo por primera vez en mi vida. Roberto comió rápidamente sin levantar la vista de su teléfono celular, constantemente preocupado por los mensajes del trabajo, por las presiones laborales, por los gastos que nunca parecían alcanzar. Patricia se quejó amargamente de que los servicios de luz y gas habían subido otra vez. Mencionó que tendrían que ajustar aún más el presupuesto familiar, porque las cosas estaban cada vez más difíciles económicamente. Mis nietos pidieron permiso para levantarse de la mesa apenas terminaron su porción de comida, ansiosos por volver a sus videojuegos y sus distracciones electrónicas. Nadie me preguntó cómo había pasado el día, nadie notó que había tenido una visita importante que podría cambiar completamente nuestras vidas. Para ellos, yo era simplemente parte del mobiliario de la casa, algo que estaba ahí ocupando espacio, pero que no merecía atención especial ni consideración particular. Era invisible, irrelevante,
Un problema pendiente de resolver, pero no una persona con sentimientos, necesidades o sorpresas guardadas. Al día siguiente era sábado, y Roberto anunció durante el desayuno, mientras untaba mermelada en su pan tostado, que había hecho una cita para las 11 de la mañana para visitar un hogar para personas mayores que le habían recomendado mucho uno de sus compañeros de trabajo. Dijo que solo era para conocer las instalaciones y tener una idea clara de las opciones disponibles, para tener alternativas concretas sobre la mesa cuando fuera necesario tomar una decisión definitiva. Pero el tono de su voz y la manera como evitó mirarme directamente a los ojos me hicieron entender que esto sonaba más como una decisión ya tomada que como una propuesta familiar abierta a discusión. Patricia sintió entusiasmada. Comentó que había pasado toda la semana anterior investigando en Internet sobre diferentes hogares para ancianos en la ciudad, y que ese lugar en particular tenía reseñas excelentes de familias que habían llevado ahí a sus padres mayores. Mencionó con cierto entusiasmo que tenían actividades recreativas diarias, comidas balanceadas preparadas por nutriólogos, atención médica a las 24 horas, y que yo estaría muy bien cuidado profesionalmente, mucho mejor que en una casa normal, donde no podían darme la atención especializada que una persona de mi edad necesita. Mientras hablaban sobre mi futuro inmediato, como si yo no estuviera presente en la mesa, como si fuera un objeto o una mascota cuyo destino podía decidirse sin consultar su opinión, sentí una mezcla extraña de tristeza profunda y algo que no había experimentado en mucho tiempo, una tranquilidad casi mística, como la calma que viene antes de la tormenta, cuando uno ya sabe exactamente qué va a pasar y se prepara mentalmente para enfrentar lo inevitable. Si este video está tocando tu corazón, dale like y compártelo con alguien de tu familia. Tal vez sea la conversación que hacía falta para sanar heridas viejas. Roberto manejó su auto hasta el hogar para ancianos con una actitud casi festiva y relajada, como si fuéramos a ver una casa de vacaciones o un resort donde yo iba a pasar una temporada agradable. Patricia iba en el asiento del copiloto, explicándome animadamente todas las ventajas maravillosas del lugar. Comidas balanceadas por nutriólogos profesionales, actividades recreativas diseñadas especialmente para personas de la tercera edad, talleres de manualidades, bingo los martes y jueves, atención médica permanente con enfermeras capacitadas, terapia física para mantener la movilidad, hasta un pequeño jardín donde podría caminar y tomar el sol todas las mañanas. Yo escuchaba desde el asiento trasero, observando por la ventana cómo pasaban las calles que había recorrido durante tantos años, como hombre libre e independiente, las mismas avenidas donde había caminado con Carmen tomados de la mano, donde habíamos llevado a nuestros hijos pequeños a comprar helados los domingos, donde habíamos construido toda una vida familiar llena de recuerdos hermosos. Ahora esas mismas calles se veían diferentes, como si las estuviera viendo por última vez, como si fuera un paseo de despedida hacia una nueva etapa de mi vida que no había elegido, pero que tendría que aceptar. Cuando llegamos al hogar para ancianos, un edificio moderno de 3 pisos con jardines bien cuidados y una fachada pintada en colores alegres, una mujer muy amable y profesional nos recibió en la entrada. Se presentó como la directora del lugar y nos hizo un recorrido completo por todas las instalaciones. Todo estaba muy limpio y perfectamente organizado. Los empleados parecían genuinamente capacitados y cariñosos con los residentes. Había actividades interesantes programadas durante toda la semana. La comida se veía nutritiva y apetitosa, pero no pude evitar fijarme en las caras de algunos residentes que encontramos durante el recorrido. Había miradas vacías perdidas en la distancia, gestos de resignación profunda, la expresión característica de personas que han aceptado que su vida ya no les pertenece completamente, que otros toman las decisiones importantes por ellos, que su autonomía y su dignidad personal han quedado en segundo plano por el bien de la seguridad y el cuidado profesional. Algunos ancianos estaban sentados en sillas de ruedas mirando la televisión sin realmente verla. Otros jugaban cartas con movimientos mecánicos y automáticos, como si fuera una rutina obligatoria, más que una diversión genuina. Durante la reunión formal con la administradora del lugar, Roberto y Patricia hicieron todas las preguntas pertinentes sobre costos mensuales, servicios incluidos en el paquete básico, servicios adicionales disponibles, horarios de visita familiar, procedimientos médicos de emergencia, actividades recreativas, política de medicamentos y cientos de detalles prácticos. Hablaron sobre mí como si fuera un objeto valioso que necesitaba ser almacenado en el mejor lugar posible, con el mejor cuidado disponible, pero siempre refiriéndose a mí en tercera persona, como si yo no tuviera capacidad para opinar sobre mi propio destino.
Cuando la administradora me preguntó directamente qué me parecía el lugar y si tenía alguna pregunta específica sobre los servicios o las instalaciones, Roberto respondió inmediatamente por mí, explicando que yo era una persona muy adaptable y tranquila, que seguramente estaría muy cómodo en un ambiente tan profesional y bien organizado. Patricia agregó rápidamente que yo había estado pasando por un periodo muy difícil de adaptación después de la muerte de mi esposa, pero que este cambio de ambiente me haría mucho bien, me ayudaría a socializar con personas de mi edad y me daría la estructura y el cuidado especializado que necesitaba. Yo solo asentí en silencio con la cabeza, sonreí educadamente cuando era apropiado y dejé que ellos manejaran toda la conversación porque había entendido perfectamente que mi opinión personal realmente no importaba en esa decisión que ya estaba prácticamente tomada. Era simplemente una formalidad, un trámite que había que cumplir antes de proceder con los arreglos finales. En el camino de regreso a la casa, Roberto iba notablemente más relajado y conversador, como si hubiera resuelto exitosamente un problema complicado que lo había estado preocupando durante meses. Patricia ya estaba haciendo planes entusiastas sobre qué hacer con mi habitación una vez que me mudara al hogar para ancianos. Mencionó que podría convertirse finalmente en el estudio que Roberto había querido tener desde hace años, o tal vez en un cuarto de juegos para los niños, donde pudieran guardar todos sus juguetes y videojuegos sin estorbar en las áreas comunes de la casa. Escuchándolos hablar con tanta animación sobre los beneficios que mi partida traería a sus vidas, me di cuenta dolorosamente de que mi ausencia no era vista como una pérdida familiar significativa, sino como una liberación largamente esperada. No era el padre y abuelo querido que se iba, era el problema incómodo que finalmente se solucionaba de manera elegante y socialmente aceptable. No habría tristeza por mi partida, habría alivio. No habría extrañar mi compañía, habría disfrutar del espacio recuperado. Fue en ese momento, sentado en la parte trasera del auto, como un niño pequeño que no puede opinar sobre las decisiones importantes de los adultos, viendo pasar por la ventana la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta, cuando tomé la determinación final e irreversible de hacer algo que iba a cambiar completamente la dinámica familiar para siempre, algo que ninguno de ellos esperaba y que revelaría quién era realmente Eduardo Ramírez y qué poder tenía aún en sus manos arrugadas. Esa noche, después de una cena particularmente silenciosa, donde cada quien parecía estar perdido en sus propios pensamientos sobre el futuro inmediato, les dije a Roberto y Patricia que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante que no podía esperar más tiempo. Se sentaron en la sala con esa expresión de paciencia forzada y ligeramente molesta que se les pone a los adultos cuando un niño o un anciano quiere contarles algo que probablemente consideran irrelevante o innecesario, pero que tienen que escuchar por cortesía social. Roberto miró discretamente su reloj de pulsera, claramente calculando cuánto tiempo tendría que dedicar a esta conversación antes de poder subir a su cuarto a ver televisión o revisar sus emails del trabajo. Patricia suspiró muy bajito, mientras acomodaba unos cojines del sofá, con esa actitud de quien está cumpliendo con una obligación social, pero preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. Yo saqué lentamente de mi bolsillo una hoja de papel cuidadosamente doblada, la desdoblé con movimientos deliberados y pausados, y la puse sobre la mesa de centro del comedor donde pudieran verla claramente. Era el resumen ejecutivo del estado patrimonial que el licenciado Mendoza había preparado especialmente para mí, con todas las cifras principales destacadas en negritas y un análisis financiero simple y claro que cualquier persona con educación básica podía entender sin dificultad. Roberto tomó el papel con una curiosidad inicial que rápidamente se transformó en algo más intenso mientras empezaba a leer los números que estaban escritos ahí, en blanco y negro. Su expresión facial cambió gradualmente de aburrimiento total a sorpresa genuina, de sorpresa a asombro creciente, de asombro a incredulidad completa, como si estuviera leyendo algo en un idioma extranjero que no podía interpretar correctamente. Patricia se acercó para leer por encima de su hombro y vi cómo sus ojos se abrían cada vez más grandes mientras procesaba lentamente los números que estaba viendo, como si cada cifra fuera una revelación imposible de creer. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, cargado de una tensión completamente diferente a la que habíamos vivido durante todos estos meses incómodos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía toda su atención completa y total. No estaban mirando sus teléfonos, no estaban pensando en otras cosas, no estaban calculando cuándo podían terminar la conversación.
Estaban completamente enfocados en mí y en lo que acababan de descubrir. Roberto fue el primero en encontrar su voz, aunque le salió temblorosa y casi inaudible cuando preguntó si esos números eran reales, si realmente yo tenía esa cantidad impresionante de dinero y propiedades, si no había algún error en los documentos o alguna confusión en las cifras. Le confirmé con calma que todo era completamente cierto y verificable, que su madre y yo habíamos trabajado disciplinadamente durante más de 40 años para construir este patrimonio familiar, y que habíamos mantenido esa información completamente privada, porque queríamos que nuestros hijos aprendieran a valerse por sí mismos y a valorar el trabajo honesto, antes de saber que tenían una herencia considerable esperándolos en el futuro. Patricia preguntó con voz casi acusatoria por qué nunca les habíamos dicho nada sobre esto, por qué habíamos permitido deliberadamente que pensaran durante todos estos años que éramos una familia de recursos muy limitados, por qué habíamos vivido de manera tan modesta y austera cuando teníamos la capacidad económica de darnos muchas más comodidades y lujos. Le expliqué pacientemente que Carmen y yo creíamos firmemente que era fundamental que nuestros hijos crecieran entendiendo el valor real del trabajo duro, del esfuerzo personal, de la disciplina financiera y de la satisfacción que viene de ganarse las cosas por mérito propio en lugar de recibirlas regaladas. La conversación que siguió fue intensa, reveladora y emocionalmente muy cargada para todos los involucrados. Roberto admitió abiertamente que durante todos estos meses habían estado viendo mi presencia en su casa como una carga económica significativa, además de una complicación emocional, que se sentían genuinamente presionados y abrumados por tener que cuidar de mí sin tener los recursos económicos suficientes para hacerlo con la comodidad y la tranquilidad que hubieran querido. Patricia confesó sinceramente que habían considerado muy seriamente la opción del hogar para ancianos, no solo porque pensaban que sería lo mejor para mi bienestar personal, sino también porque creían honestamente que era la única solución práctica para todos los involucrados, incluyendo para mí mismo. Cuando les pregunté directamente si su percepción sobre mí y sobre mi lugar en la familia había cambiado ahora que sabían la verdad sobre mi situación económica real, ambos se quedaron callados durante varios minutos, mirándose entre ellos con expresiones incómodas. La respuesta estaba claramente en su silencio prolongado y en su incapacidad de mirarme directamente a los ojos mientras procesaban esta nueva información y sus implicaciones. Fue entonces cuando les dije algo que había estado pensando y preparando cuidadosamente durante varios días. Les expliqué que entendía perfectamente su situación personal y familiar, que no los culpaba ni los juzgaba por sentirse abrumados por la responsabilidad inesperada de cuidar a un padre viudo que necesitaba apoyo emocional y práctico. Pero también les dije con toda honestidad que me había dado cuenta de algo muy doloroso durante estos meses de convivencia, que su amor y respeto hacia mí parecía estar condicionado por lo que yo pudiera aportarles económicamente, no por quien yo era como persona, como padre, como abuelo, como ser humano con una historia de vida rica en experiencias y sacrificios. Durante todos estos meses me habían hecho sentir como una carga pesada e innecesaria, como alguien que estorbaba activamente sus planes familiares y su felicidad cotidiana, como un problema que necesitaba ser resuelto lo más pronto posible para que pudieran volver a su vida normal. Y ahora, después de conocer mi verdadera situación económica, probablemente me verían de manera completamente diferente, no porque hubiera cambiado algo en mi carácter o en mi valor como persona, sino simplemente porque había dinero de por medio. Les propuse algo que los sorprendió completamente y que no habían considerado como posibilidad. Les dije que, después de mucha reflexión, estaba completamente de acuerdo en mudarme y vivir de manera independiente, pero no al hogar para ancianos que habían elegido cuidadosamente para mí. Había tomado la decisión de comprar una casa propia con mi propio dinero, contratar una empleada doméstica profesional que me ayudara con las tareas diarias que ya no podía hacer solo, y vivir con la dignidad completa y la autonomía personal que me merecía a mis 68 años de edad y después de una vida entera de trabajo honesto. También les informé que había tomado algunas decisiones importantes sobre la distribución futura de mi patrimonio. Decisiones que reflejaban directamente las lecciones dolorosas pero valiosas que había aprendido durante estos meses difíciles de convivencia familiar, y que tenían que ver con mis valores personales sobre el respeto, el amor genuino y la importancia de tratar a las personas mayores con dignidad
independientemente de su situación económica. El cambio en su actitud fue tan inmediato como predecible. De repente, Roberto se mostró extremadamente preocupado por mi bienestar general. Sugirió que tal vez había sido precipitado considerar mi mudanza, que podían hacer muchos ajustes significativos en la casa para que yo estuviera mucho más cómodo y bienvenido. Patricia mencionó rápidamente que todo había sido un gran malentendido, que nunca habían querido hacerme sentir mal o no querido, que la idea del hogar para ancianos había sido solo una exploración responsable de opciones disponibles, no una decisión definitiva. Mis nietos, que habían estado escuchando discretamente desde la escalera con esa curiosidad natural de los niños cuando sienten que algo importante está pasando entre los adultos, bajaron corriendo para abrazarme efusivamente, como si súbitamente hubieran recordado cuánto querían a su abuelo y cuánto lo habían extrañado durante estos meses de distancia emocional. Era como si un interruptor mágico se hubiera encendido y toda la familia hubiera recuperado instantáneamente el cariño que parecía haber perdido. Pero ya era demasiado tarde para esos cambios súbitos de actitud que llegaban en el momento exacto en que descubrían mi verdadera situación económica. Durante los meses que viví con ellos había aprendido algo fundamental e irreversible sobre las relaciones familiares. El respeto y el amor verdaderos no pueden ni deben depender de las circunstancias económicas de las personas. Un padre no debe ser valorado únicamente por lo que tiene en el banco, sino por lo que es como persona y por todo lo que ha dado generosamente a lo largo de su vida para el bienestar de su familia. Y si mis propios hijos, que había criado con tanto amor y tantos valores sólidos, no habían podido verme con esos ojos cuando pensaban que era una carga económica para sus vidas, entonces tenía serias dudas sobre la autenticidad de su cariño, renovado ahora que sabían que yo tenía recursos económicos considerables que podrían beneficiarlos directamente. A la semana siguiente, el licenciado Mendoza me acompañó personalmente a ver varias propiedades disponibles en diferentes zonas de la ciudad. Después de visitar 8 casas diferentes, encontramos una perfecta para mis necesidades. 2 recámaras de buen tamaño, una sala amplia con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, cocina moderna y funcional, jardín pequeño pero muy bien cuidado con árboles frutales y espacio para plantas. En un barrio tranquilo y seguro, donde vivían varias personas de mi edad que podían convertirse en nuevos amigos y compañeros de actividades. La compré de contado inmediatamente, sin necesidad de créditos hipotecarios ni complicaciones bancarias que pudieran retrasar el proceso. También contraté los servicios de doña Mercedes, una señora muy amable y profesional de 55 años, que venía medio tiempo todas las mañanas para ayudarme con la limpieza general de la casa, la preparación de comidas nutritivas, las compras del supermercado y cualquier otra tarea doméstica que necesitara apoyo profesional. Por primera vez en muchos años, volví a sentir que tenía control completo sobre mi propia vida, que podía tomar mis propias decisiones sin tener que pedir permiso o justificar cada una de mis acciones ante otras personas. Era una sensación de libertad y dignidad que había olvidado que existía, como volver a respirar aire puro después de mucho tiempo en un ambiente cerrado y artificial. El día de mi mudanza oficial, Roberto y Patricia insistieron mucho en ayudarme personalmente con todas las cajas y los muebles, a pesar de que yo había contratado una empresa de mudanzas profesional que podía hacer todo el trabajo sin problemas. Estaban especialmente atentos y cariñosos durante todo el proceso, preguntándome constantemente si necesitaba algo específico, si estaba completamente seguro de mi decisión, si no prefería quedarme con ellos al menos unas semanas más para pensarlo mejor. Mis nietos me abrazaron con lágrimas genuinas en los ojos, diciéndome repetidamente que me iban a extrañar muchísimo, que por favor no me fuera tan lejos, que vendrían a visitarme todos los días después de la escuela. Era doloroso y revelador al mismo tiempo ver cómo el dinero había transformado súbitamente sus sentimientos hacia mí, o al menos la expresión pública de esos sentimientos, como si hubieran redescubierto mágicamente el amor familiar que parecía haber desaparecido durante meses. Cuando terminamos de acomodar todas mis pertenencias en la casa nueva, nos sentamos en la sala con café recién hecho para tener una conversación final antes de que se fueran. Roberto me preguntó con una sonrisa forzada cuándo podrían visitarme oficialmente. Sugirió entusiastamente que podríamos establecer una tradición de comida familiar todos los domingos en mi casa nueva. Patricia mencionó con falso entusiasmo que los niños podrían quedarse conmigo algunos fines de semana, como unas pequeñas vacaciones divertidas con el abuelo, que serían educativas y entretenidas para todos.
Sus propuestas sonaban sinceras en la superficie, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que todo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. Y no precisamente para mejor. Había aprendido algo sobre su carácter que no podía olvidar ni perdonar fácilmente, algo sobre los valores reales que guiaban sus decisiones cuando pensaban que nadie estaba viendo. Fue entonces cuando les conté la decisión más importante y trascendente que había tomado con respecto a la distribución futura de mi patrimonio familiar. Les expliqué que había estado reflexionando profundamente durante semanas sobre los valores fundamentales que quería transmitir a mis nietos, sobre las lecciones de vida que mis propios hijos adultos aparentemente necesitaban aprender todavía, y sobre la importancia crucial de ganarse el respeto y el amor de manera genuina y auténtica en lugar de comprarlo con dinero. Por esa razón, después de mucha consideración y consulta con expertos legales, había decidido donar la mayor parte de mi patrimonio a una fundación establecida que ayudaba específicamente a personas mayores en situación de abandono familiar, personas que enfrentaban exactamente la misma situación que yo había vivido durante estos meses dolorosos. Mi herencia directa para ellos sería suficiente para resolver algunas necesidades importantes y darles un respaldo económico básico, pero no lo suficiente como para cambiar radicalmente sus vidas o eliminar la necesidad de trabajar y esforzarse por su propio progreso. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo y prolongado que el de la semana anterior, cuando les había mostrado los documentos de mi patrimonio. Roberto y Patricia se miraron entre ellos con una expresión compleja que no supe si interpretar como sorpresa genuina, decepción mal disimulada, respeto renovado o una mezcla confusa de todas esas emociones contradictorias. Pero yo me sentía completamente en paz con mi decisión, más tranquilo de lo que me había sentido en muchos meses. Había entendido claramente que el dinero no podía comprar el amor genuino de mi familia, pero tampoco quería que la expectativa de una herencia millonaria fuera el motivo principal de un cariño fingido y calculado hacia mí durante mis últimos años de vida. Les expliqué pacientemente que mi decisión no era un castigo vengativo contra ellos, sino una enseñanza constructiva basada en los valores que Carmen y yo siempre habíamos considerado fundamentales. Quería que mis nietos crecieran entendiendo que el valor real de una persona no se mide nunca por su cuenta bancaria, sino por su carácter, su trabajo honesto, su contribución positiva a la sociedad y su capacidad de amar y respetar a otros sin condiciones económicas. Quería que mis hijos adultos aprendieran de una vez por todas que el respeto hacia los padres mayores no debe depender jamás de lo que éstos puedan heredarles en el futuro, sino del reconocimiento genuino y agradecido de todos los sacrificios que hicieron durante décadas para criarlos, educarlos y formarlos como personas capaces de valerse por sí mismas en un mundo difícil. Tu comentario puede ser el inicio de una reconciliación familiar. Escribe abajo cómo esta historia te hizo sentir y comparte tu propia experiencia si has vivido algo similar. Y no olvides suscribirte al canal Raíces que Hablan, donde cada día compartimos historias que nos recuerdan la importancia verdadera de la familia, el respeto mutuo y los valores que realmente importan en la vida.